Bueno, hemos tenido muchas reuniones con el secretario de Comercio y yo diría que empezamos un diálogo en posiciones muy distintas, porque pues fue desde comentar, yo no te admito que señales al gobierno de México, ese fue el punto de entrada, a la última reunión que tuvimos, que fue en su oficina, en donde yo te diría que ya estamos en una fase de entendimiento, de poder comunicar qué es lo que México piensa, también entender ellos qué están pensando, a dónde quieren llegar. Pero la base que nos pidió la presidenta desde el primer día, y bueno, nos lo ha mostrado en los diálogos y llamadas con el presidente Trump, es que defendamos las posiciones de México. Que digamos claramente, con todo respeto, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que proponemos. Entonces yo diría que ahorita el ánimo con USTR también, bueno, ya lo conocía yo a Jameson, es un técnico muy bien formado, muy serio, respetuoso, y yo diría que estamos en un punto en donde tenemos una muy buena comunicación, también como derivado pues, de lo que ha ido avanzando la doctora Sheinbaum en sus llamadas con el presidente Trump. De manera que vamos, yo diría, por buen camino. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero sí quiere decir que nos podemos comunicar, argumentar y avanzar, que es la encomienda que tenemos. Brevemente, el acuerdo que ayer se dio a conocer después de la llamada que tuvo nuestra presidenta con el presidente Trump consiste esencialmente en que las exportaciones de México que cumplen con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, pues no van a estar sujetas a tarifas. De aquí, cuando menos, al 2 de abril. Ahora explico por qué el 2 de abril, ya lo mencionó la presidenta. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos se hacen primordialmente por el tratado, como es evidente, pero también hay empresas que pueden recurrir a lo que se denomina la nación más favorecida, que es digamos, una convención internacional en donde si tú le otorgas, tu país le otorgas una condición favorable a uno, se la tienes que otorgar a los demás para que no haya discriminación. Entonces, como funciona el sistema, es que quien exporta a Estados Unidos desde México elige si va a utilizar las normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio, con lo cual no paga tarifas, o bien lo hace como la nación más favorecida, porque le sale más caro cumplir las normas establecidas, sobre todo las reglas de origen. El caso típico sería de un vehículo que no cumpla exactamente las disposiciones de reglas de origen del tratado vigente y que se exporta o utilizando la cláusula de la nación más favorecida, donde pagabas 2.5%. Bueno, entonces, ¿qué parte cubre, qué porcentaje de nuestras exportaciones cubre o comprende las que tienen que ver con la aplicación de las normas del tratado vigente? Bueno, pues normalmente se hace por esa vía pues más de la mitad de nuestro comercio. Sin embargo, pueden acceder a esa vía fácilmente o sin mayor dificultad un número muy importante que estaba utilizando la nación más favorecida y que ahora seguramente utilizará el tratado, y entonces estimamos que llegue a ser más o menos el 85-90% del comercio exterior de México hacia Estados Unidos. Bueno, eso es de aquí al mes de abril. Ahora, ¿qué sucede o qué va a suceder en el mes de abril? El presidente Trump pidió, en una orden ejecutiva, que se hiciera un diagnóstico país por país del comercio exterior de los Estados Unidos. Si tiene déficit, si tiene superávit, que se valore, si tiene subsidio, si no tiene subsidio, etc. Todas las preguntas sobre el comercio con diferentes países del mundo. Y eso se va a presentar, así como las medidas que se recomiendan en la fecha mencionada, 2 de abril. Es decir, probablemente vamos a ver muchas nuevas decisiones que va a tomar Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos a partir de esa fecha. Entonces, el acuerdo que ayer se obtuvo cubre, como ya expliqué, a la mayor parte de nuestro comercio exterior. Vamos a trabajar, bueno, pues hoy
incluso mañana en la mañana, con empresas que no tienen la posibilidad de cumplir con esas normas, que quedarían en ese 10-12% y que tenemos que trabajar con ellos, principalmente industria automotriz y otras industrias relacionadas. Bueno, para las próximas 3 semanas. Para abril en adelante, ya estamos trabajando con el equipo de USTR. La semana que entra vamos a tener reuniones para tener claro qué es lo que se propone y hacia dónde vamos. Esto lo vamos a ir aclarando en estos días, en estas semanas. Y bueno, pues la presidenta lleva el seguimiento de esto pues diario, nos va indicando hacia dónde tenemos que caminar y se va a ir informando. Tenemos también la semana que entra el tema del acero y el aluminio, que me han preguntado, bueno, ¿esto quiere decir que ya no se va a aplicar en acero y en aluminio? Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre aluminio y acero. Eso está previsto para el día 12, quiero decir la semana que entra, 12 de marzo. Entonces, concluyo. La mayor parte del comercio de México con Estados Unidos, mayor, muy amplia, queda cubierta con el acuerdo de ayer de que no haya tarifa, por razones, como ya expliqué, de que cumplen con el tratado. El 12 de marzo tenemos lo del acero y aluminio, estamos negociando eso, y el 2 de abril se presentará cuál es el futuro de estas tarifas y cómo van a funcionar el comercio de los Estados Unidos. Y nosotros, bueno, pues en estos días vamos a estar negociando y presentando los argumentos de México. Para el 2 de abril, pues tendremos ya claro, ya no solo respecto a México, sino a todos los países del mundo, a qué nos vamos a enfrentar en lo sucesivo. Eso es el 2 de abril. Bueno, mira, es que no es por producto. Cómo funciona. Cómo funciona es, tú tienes una serie de reglas en el tratado, especialmente reglas de origen. Quiere decir, voy a poner el caso de los automóviles porque es el más claro, el más específico. El tratado tiene una serie de normas de qué porcentaje tienes que tener que se haya producido en Norteamérica. Y viene un desglose, porque una cosa es el chasis, otra cosa es el convertidor catalítico y así sucesivamente. Hay 3 categorías. En resumen, tienes que cubrir 65 hasta 75% fabricado en Norteamérica. Si tú fabricas un automóvil que no cumple esa regla porque produces o importas de otros países, digamos de Europa, por ejemplo, y por lo tanto no puedes tener el 75%. Entonces, ¿cuál era tu opción? Pues tomar otro camino que se llama la cláusula de nación más favorecida. Porque me sale más caro cambiar mis procesos y producir para cumplir las reglas de origen, me sale más caro que el impuesto, tarifa, arancel de la cláusula de la nación más favorecida. Bueno, con esta disposición que se tomó el día de ayer, pues entonces todas las empresas que estaban por nación más favorecida dirán, mejor me voy por cumplir las normas del tratado, que es muy sencillo, es una manifestación que haces el mismo día, no creas que es un proceso tan complejo. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene, estas próximas 3 semanas. Entonces vamos a trabajar, o sea, no es para siempre, son estas 3. Vamos a trabajar con esas empresas, nos los tienen que decir también las empresas, porque es muy complejo, son millones de operaciones al día. Entonces ya tenemos noticias de algunas, sobre todo industria automotriz, es donde yo pienso que habrá la mayor prevalencia de ese 10-12%. Entonces vamos a trabajar con esas empresas también, pero para concluir te diría, cubiertos de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos por el tratado, estimamos que vamos a llegar muy cerca del 90%. Sí, de todo tipo de productos. ¿Qué era tu pregunta? ¿La totalidad o un aproximado de la inversión? De las inversiones. El portafolio de inversión, hoy se anuncian números redondos, $7,000 millones. El portafolio de inversión que tenemos, ¿qué es esto?
Lo que nos han manejado las empresas son compromisos que ya tienen las empresas hechas, por eso lo anuncian, comprometidos. Ya llevamos 217,000 millones de dólares para el gobierno. No quiere decir que todo se va a hacer este año. ¿Y qué significa que el día de hoy tengamos a quienes invitamos a SEMPRE y a Mercado Libre? Significa que a pesar de estas cuestiones de los aranceles, van a continuar con su inversión en México. Y es una inversión gigante, 7,000 millones de dólares, es muchísimo dinero. Es hasta difícil de imaginar. Multiplícalo por 20, para si lo quieres pasar a pesos y todavía más difícil de imaginar, más dinero. Entonces, seguimos adelante con las inversiones del portafolio que se había venido trabajando en los últimos meses y aquí tienes el resultado. Vamos a seguir adelante, hay confianza, hay respeto, van a seguir invirtiendo en México, ya lo expusieron, y así pues la presidenta nos pidió que invitáramos a diferentes empresas a la mañanera para que el pueblo de México sepa de estas inversiones.